Perfecto. ¿Sí? ¿Preparando para la grabación? Ok, muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la carne. Como ya les he comentado, por encima de todo, hay que ser conscientes de que nada de esto es real en términos de que la mente es la que crea las cosas. Por lo que siempre la mente va a tener control sobre determinadas, o sea, sobre las cosas, por encima de lo que se pueda suponer o dar por sentado respecto de algo. Por ejemplo, decimos que los lácteos, sí, como estaba diciendo en la clase anterior, son grasa saturada y obstaculizan el sistema linfático. Ahora, ¿qué ocurre si lo llevamos al nivel de la mente? La mente se va a sugestionar si tú te lo crees, ¿ok? De la misma manera, la mente puede decir, eso no me va a afectar cuando lo lleva al nivel de subconsciente. Es decir, cuando tú te convences en el subconsciente de que tú puedes comerte un helado y eso no te va a producir mocos. Entonces, es importante aclarar eso porque parece un poquito contradictorio que yo doy unas explicaciones sobre la mente y después digo que lo que uno come le puede hacer daño. Entonces, aclaro el tema de la mente y aclaro lo del alimento. ¿Por qué? Porque en el nivel de la forma hay una sugestión, hay una información que viene codificada. Entonces, si lo llevas al nivel de la mente, fantástico, porque entonces no importa lo que comas. Pero, como nosotros no estamos, digo yo, en capacidad de que la mente ya, ¿sí?, pueda controlar los aspectos de la materia, entonces nos ahorramos mucho problema si directamente vamos y le seguimos el juego. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le seguimos el juego? Vamos a la parte biológica, vamos a la parte de cómo funciona el organismo, ¿sí? Biológico. ¿Ok? Hay que especificar eso. Entonces, en términos del aspecto biológico, hay que comprender que nosotros estamos interactuando con todo tipo de elementos que responden a una vibración y a un campo de energía. Entonces, cuando nosotros nos focalizamos en lo que la comida se refiere, hay que entender que todos los alimentos tienen una composición molecular, esta composición atómica, y hay un eje, ¿sí? Hay un eje de fluctuación de energía. Eso, cuando entra al organismo, fluye junto con la energía del cuerpo para darle la energía al cuerpo, lo que necesita el cuerpo. Básicamente es energía de diferentes formas, con azúcares, con grasas, con aminoácidos, con minerales, con vitaminas, como lo que sea, pero eso en realidad es energía, ¿sí? En diferente forma y estructura, lo que sea, pero no deja de ser energía, entonces se remite a eso. Ahora, cuando hablamos de alimentos, hay que entender que si el alimento tiene alcalinidad, nos sirve. Si no tiene alcalinidad, lo que se denomina acidez, pero no acidez de que te dé agriera, sino me refiero a que se produce una baja fluctuación de energía. Cuando hay una baja fluctuación de energía, se reduce, lógicamente, todo lo que es la propiedad del cuerpo. Puedo extenderme mucho sobre todas las matices, pero al decir energía, reduzco toda esta temática al punto importante de todo esto. Todo el cuerpo está funcionando es por energía. Entonces, si lo que estamos comiendo tiene un nivel de energía óptimo, entonces se traducirá en la forma diversa que deba ser, pero hará su trabajo. Si no produce alcalinidad, entonces va a verse de alguna manera traducido en algún problema. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos una materia que tiene fluctuación de energía, decimos que yo diría que está viva. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene moléculas que están vivas, células que están vivas y tiene alcalinidad. O sea, todo eso traducido de una manera simple, volvemos a lo mismo, energía. Pero resulta que nos hemos inculcado al consumo de ciertas cosas que no tienen alcalinidad, sí, que no tienen células vivas, que es que son los productos cárnicos. Como les he explicado otras veces, el hecho de que nos inculquen, ¿sí?, que la carne es fundamental en la alimentación es meramente porque hay un interés comercial de los gobiernos con las industrias cárnicas que mueven millones.
¿sí? De dólares, euros, lo que sea, el país que estén, ¿sí? Entonces es una cuestión de mercado y de el PIB, ¿sí? De cada país, sea, o sea, el Producto Interno Bruto. Tiene que ver es con eso, no tiene nada que ver con la nutrición, porque ya a partir de ahí, desde los años 70, empiezan con un marketing a decirte que si las proteínas como si tú fueses fisicoculturista, y que si las proteínas y todo eso. Entonces, no me voy a extender demasiado en ese asunto porque aquí, como no quieran a lo mejor meterse en un ciclo de masa para ganar masa muscular, no creo que les importe tanto la obsesión con las proteínas porque igual todos los alimentos tienen algún índice proteico, ¿sí? Tienen proteína. Y aparte, con más de 30 gramos de proteína no necesitas más, el cuerpo no lo va a absorber. Al final lo vas a ir a desechar a la letrina. El cuerpo, por dosis, no va a aceptar más. Entonces, ¿qué ocurre? Nos dicen eso, pero otras veces me han preguntado, oye, entonces, ¿de qué es buena la carne? Y como ya creo que lo he respondido, es porque sacia. Esa es la única verdad, que sacia. Pero en términos de nutrición no le provee realmente al cuerpo prácticamente nada. Ahora, no digo esto porque quiera fomentar el hecho de que se hagan vegetarianos, sino de que tomen conciencia no solo de lo que es lo que están comiendo, sino la manera en la que lo están consumiendo, la hora del día en la que lo van a consumir y las cantidades en las que la van a consumir. Suponiendo que estemos hablando de carne de verdad. O sea, una carne de verdad es, por ejemplo, usted tiene una granja, tiene un novillo, o tiene, no sé, un corderito, o lo que sea, un pollo, una gallina, lo que sea, y ustedes mismos, que lo han criado, lo degüellan, le quitan las plumas, lo preparan, etcétera, etcétera, y lo cocinan. Ahí estamos hablando de carne de verdad. Sin embargo, cuando vamos a un supermercado, por lo regular esa carne no es de verdad. Esos pollos son inyectados con sal marina, son inyectados con hormonas, por ejemplo, a las vacas les inyectan muchas cosas porque ellas pasan, o sea, para que una vaca produzca leche, tiene que estar en proceso de lactancia. Entonces, ¿dónde está el ternerito? Lo separan de la madre. Entonces la madre se la pasa llorando todo ese tiempo al ternerito y a ella se la pasa sacándole la leche. Entonces ella está pasando un proceso de depresión. Entonces tienen que inyectarla para que ella no se deprima. Y estas son cosas así que suena un poquito feo, pero lo explico por qué. Porque se están produciendo enzimas y procesos metabólicos que se están imprimiendo en la carne. Entonces, si una persona o un organismo vivo está pasando por un momento de estrés, de pánico porque lo van a asesinar, porque está viendo, porque huele el olor a animal muerto que va delante de él al matadero, él imprime todo ese miedo en la carne. Cuando lo asesinan, uno se come esa carne y se está alimentando de todo ese sistema emocional que se va a codificar en nuestras propias células. Entonces estamos ingiriendo un montón de miedo que nos está también influyendo en nuestro propio valor, porque a veces una persona tendría más ímpetu y coraje si no se comiese un animal que ha pasado por un estrés de miedo o un animal que ha pasado por una depresión porque le han quitado el ternerito. Entonces, eso suena un poco raro y a lo mejor no lo habían planteado, no se los habían planteado de esta manera, pero lo quiero decir ¿por qué? Porque ese cuento que se suele decir, somos lo que comemos, es más que cierto, ¿sí? A un 200%. Pero también es el hecho de que no nos hacemos conscientes del proceso a través del cual un alimento llega a nosotros. Como digo, si uno tuviese la capacidad de coger un botecito, irse mar abierto, tirar unas redes, coger unos pescados, ¿sí? Quitarle lo de las entrañas y cocinarlos, fantástico. Pero es que ese pescado no lo vas a casi conseguir. ¿Dónde vas a conseguir un buen salmón? Es un salmón que no es de verdad. Ese pescado que te traen de ahí está cultivado muchas veces en peceras donde ellos no pueden producir el omega 3 que necesitan porque eso lo producen a profundidades muy, muy bajas. Entonces el pescado no está bajando esas profundidades. Entonces no está procesando, no está creando esos nutrientes. Le están dando pienso para comer cuando él debería comer fitoplancton, algas, otro tipo de cosas. Entonces están trastornando su metabolismo, su organismo, y estás comiendo un alimento que ya no es como la naturaleza lo proveyó. ¿Sí? Lo mismo con muchos de los animales. Te estás comiendo animales que les están dando pienso para comer en vez de comer pasto o comiendo cosas normales, o les dan bellotas, o les dan maíz, o todo eso para que crezcan más. Entonces hay una manipulación del alimento, hay una manipulación del animal, hay una manipulación de sus sentimientos y hay un trastorno hormonal porque a veces también les inyectan cosas para que crezcan más y crezcan más rápido.
o les bloquean ciertas hormonas que frenan el proceso de crecimiento para que ellas sigan creciendo y los músculos crezcan más. Y he visto vacas gigantescas porque les desinhiben la hormona del crecimiento y ella sigue creciendo y sigue creciendo. Entonces, este tipo de cosas, cuando uno las consume, está absorbiendo todo eso, porque tú ves un pedazo de carne, pero llevémoslo al plano molecular, llevémoslo al plano del campo de energía, ¿sí? Al campo energético. Absorbemos eso y nuestro organismo se está alimentando de eso. Si lo miramos, por ejemplo, con los alimentos que son genéticamente modificados, ¿sí? Es decir, cogen una semilla, la llevan a un laboratorio, le hacen un procesamiento, un cambio, modifican su núcleo y la replican. Entonces ahora te dan otra semilla. Esta semilla está hecha ¿para qué? Para que este alimento sea más bonito, dure más tiempo, pero no va a saber más rico ni va a tener más vitaminas. Eso no lo pueden alterar, ¿sí? Entonces, comes algo que comercialmente es apto, pero nutricionalmente no sirve para nada. Esto es lo que es un alimento transgénico. Lo mismo es. Entonces, lo ideal es ir a una huerta cercana, más que unas grandes superficies cuando se trate de ciertos alimentos. ¿Sí? Si vas a comprar arroz, pues ya depende, ¿no? Pero digo, pepino, cebolla, brócoli, son cosas que trate uno de conseguir que se han cultivado en la región. Es difícil hoy día porque todo está lleno de pesticidas y etcétera, pero podemos hacer una especie, digamos, de censo y mirar dentro de las circunstancias qué es lo mejor, ¿no? Ahora, yo puse aquí, por ejemplo, en lo que respecta a la carne. Bueno, está hablando sobre los carbohidratos, la avena y el banano, y bueno, para sustituir. Ahí, eso lo pueden leer ustedes después si quieren, porque esos son datos estadísticos, por ejemplo, de cuánta producción de alimentos se desarrolla. No quiero hablar desde el punto de vista ecológico, porque esta clase no es sobre ecología, pero cuando lean después el PowerPoint, pueden leer ahí algunos datos ecológicos, como el hecho de que para que ustedes se puedan comer una hamburguesa, ese pedacito de carne tuvo que pasar por un proceso en el que esa parte del cuerpo de una vaca sí ha recibido X cantidad de agua y ese agua ha sido una cantidad enorme de botellas, como 2.400 litros de agua, para que tú te puedas comer esa hamburguesa. Agua de botella que se ha quitado de las fuentes de agua para que las personas consuman. Lo que quiero decir con esto es que hay que entender que la alimentación que nos han inculcado viene de un proceso de marketing y que en realidad es una barbaridad porque es una explotación enorme. Hay formas en las que podemos comer que sean más sustentables y que para nosotros también sean mejores. Entonces, es importante considerar eso. Ahora, algunos aspectos, sí, de la carne es que, como está muerta, es decir, no tiene células vivas, está en un proceso de putrefacción. Nosotros ingerimos un alimento y hay tres fases de procesamiento: la boca, el estómago y los intestinos. Cuando consumimos, por ejemplo, una fruta, bueno, voy a empezar, por ejemplo, con los almidones, ¿no? Comemos arroz. El arroz va a ser absorbido en la boca. Cuando vamos a comer ciertos carbohidratos, sí, usualmente este tipo de alimentos, las harinas, se consumen casi que en la boca, se absorben, ¿sí? Los almidones. Otros alimentos, en términos generales, como digamos la fruta, los cereales, todos estos se van procesando en el estómago, ¿sí? Se van procesando. Todo lo que contiene una gran cantidad de líquido, como son las frutas, es lo último que va a procesar el organismo. O sea, hay muchas partes de estas que ya llegan al intestino grueso, cuya función es terminar de absorber lo que es líquido, ¿sí? Ya absorbe lo último del líquido. Entonces, tenemos una cuestión, nuestro intestino es súper, súper largo. Entonces, él va haciendo contracciones involuntarias, nosotros nos damos cuenta que hace contracciones, igual que el corazón hace contracciones sin que nosotros nos demos cuenta conscientemente. Entonces, el alimento va pasando por todos esos procesos de contracción donde se abren, se cierran los poros, etcétera, y se va absorbiendo los nutrientes. Pero ocurre una cosa cuando se trata de los alimentos cárnicos. Cuando digo carne me estoy refiriendo a flesh, o sea, a la materia. No es que diga, es que es carne de vacuno. Estoy aquí incluyendo el pescado, el pollo, lo que sea, todos sus carnes. O sea, las carnes, o sea, la parte del cuerpo físico. Entonces, cuando se consumen, no se procesa en la boca.
tampoco se procesa en el estómago, tampoco se procesa en el intestino delgado y a duras penas se llega a procesar en el intestino grueso. En otras palabras, nuestro metabolismo no tiene capacidad de metabolizar la carne. Entonces, ¿qué ocurre? El 50% de esta carne se va a descomponer, porque ya de por sí está descompuesta. Entonces, cuando nosotros compramos una carne, esa carne se mantiene en frío para reducir el procesamiento de las bacterias de la descomposición. Cuando te la vas a comer, se va a acelerar el proceso de descomposición por la microbiota del organismo. Imagínate, si a eso le mezclas que comas fruta mientras comes carne, entonces ahí sí se acelera a toda velocidad el proceso de putrefacción. Entonces, esa carne entra al organismo y empieza a acelerarse el proceso de putrefacción. Y pasa 1 hora y 2 horas y todavía esa comida no se ha digerido. Fíjense que cuando comemos una fruta, eso en chic-chac ya el cuerpo lo procesó. Los cereales, por ejemplo, integrales, a lo mejor en media horita ya el cuerpo lo absorbió, porque son lentos y te ayudan a saciar, pero ya hay un momento en que no lo notas. Pero esa pesadez que uno nota cuando comes carne, especialmente en grandes cantidades, te das cuenta de que han pasado 2 horas o 3 horas y todavía eso está dentro del organismo. Porque el cuerpo dice, yo no puedo procesar esto, o sea, no tengo recursos para poder procesar todo esto. No produce alcalinidad, entonces es masa muerta y se va descomponiendo. Cuando ya llega al colon, eso está putrefactado, se ha convertido en heces. Entonces, resulta que nosotros en la parte del intestino tenemos un montón de neuronas, tenemos un montón o sea, todo lo que es la microbiota, y hay una conexión directa con el cerebro. Y aquí es una parte donde precisamente entra en conflicto esto con el sistema médico, porque la gran mafia farmacéutica, la gran mafia de la medicina, la gran mafia de todo este cartel que hay detrás de esto, es el hecho de que le meten a la gente un montón de fármacos cuando las personas están enfermas, pero nunca van a la raíz del problema. Lógico, podríamos ir a nivel emocional, chévere, pero la clase no va sobre eso. Vamos al punto de vista de la biología. Y desde el punto de vista de la biología encontramos que el Alzheimer, el Parkinson, la demencia y muchos problemas cerebrales se producen porque lo que está alimentando el cerebro, que debería llegar desde el intestino como nutrientes de la microbiota, en realidad son heces. Y bueno, hay estudios que se han hecho sobre eso, pero imagínense las implicaciones que eso tendría a nivel social si este tipo de información se ventilase. Entonces, aquí encontramos que muchos de los problemas mentales en casi todos los niveles de las personas tienen que ver con la cantidad de carne descompuesta, podrida, en el colon. Porque hay un hilo, es como imagínense que hay un hilo conductor desde el intestino que llega directo al cerebro y está nutriendo al cerebro. ¿De qué lo está nutriendo? De lo que hay en el intestino grueso. Pero como hay un montón de carne descompuesta, imagínense un vertedero de cosas podridas, ese lamentablemente es el problema con todo esto. Entonces no es que yo sea un pro animales, porque yo pienso que los animales de algo se van a morir. Lo que lógico, no estoy de acuerdo con que los torturen. Pero el punto es que si me tengo que comer algo, por lo menos busco la manera de hacer que ese alimento sea algo real. Si voy a hacerme una ensalada y le voy a poner pollo, no voy a atiborrarme un montón de pollo porque mi cuerpo no va a poder procesar ese pollo. ¿Sí? Voy a elegir dónde voy a comprar ese pollo, cómo trataron a ese pollo. Entonces voy a buscar a alguien que me venda un pollo, que sea un pollo de verdad, no un pollo que le inyectaron porquerías, un pollo que ha estado sufriendo, que lo han torturado, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces, coger ese pollo y eso es lo que me voy a comer. Y yo lo voy a administrar de una forma sabia. No me voy a atiborrar en una sola ingesta un montón de carne que mi cuerpo no puede procesar. Entonces me hago una ensalada y voy a picar una porción, ¿sí? De 30 gramos de pollo. Por ejemplo, por decir algo, no sé. Entonces, coges eso y lo metes en la ensalada. Ahora, entendamos que todo esto en las proporciones adecuadas es positivo. Entonces, ¿quieres comer pollo? Estás comiendo pollo. Pero fíjense, una cosa es que te comas una pechuga de pollo fileteada que no está muy hecha, ¿sí? A fuego medio, picada pequeña en una ensalada. Y otra cosa muy distinta, que te pongas un pedazo gigantesco de pollo con unas papas fritas. Entonces, aquí busquemos dónde está la parte nutricional. No la hay, porque las solas papas han sido freídas en un aceite que seguro que lo han usado 3, 4, 5 veces, eso ya es cancerígeno.
y aparte el pollo. Entonces, ¿dónde están aquí los nutrientes? No hay vitaminas, no hay minerales, no hay fibra, no hay alcalinidad. O sea, estás llenando el estómago, pero tu cuerpo, en realidad tu cuerpo está pasando hambre, porque no le estás dando nada, solo estás llenando el estómago o estás haciendo el paladar. Eh, Aquí puse, bueno, que la carne es baja en esto. A ver, que se vea la descomposición. Bueno, sí, a lo que estaba, es un resumen de lo que estaba comentando. La carne no tiene fibra y es muy pobre en vitaminas y en minerales esenciales. Eh, Cuando la carne se cocina, se desnaturalizan sus aminoácidos. Porque aquí hay otra cosa también cuando le dicen a la gente que la carne es una muy buena fuente de proteína. Es que desde el punto de vista teórico lo es, pero desde el punto de vista práctico no es del todo así. Porque si vas a comparar un brócoli que lo pones al baño María, o sea, al vapor, ¿sí? O col que pones al vapor, coges esas proteínas y las ingieres al lado de la que estás ingiriendo de la carne, la misma proporción, digamos, de proteína, esta va a ser absorbida del cuerpo de forma limpia y ligera y tiene nutrientes, muchísimos nutrientes. En cambio, esta tiene un problema. Al calentarla, se está descomponiendo, se está dañando, se está desnaturalizando todo lo que son las estructuras de sus aminoácidos, que viene la proteína, ¿no? Entonces se está desnaturalizando. ¿Qué es desnaturalizar? Las cosas tienen una estructura. Entonces, a veces las altas temperaturas dañan esa estructura. Al dañar la estructura, lo que se supone que te iba a hacer bien ahora entra a tu organismo, pero ya no está bien. Necesitamos moléculas que estén bien organizadas para que hagan su trabajo de conexión y de conductividad. Si esas moléculas están descompuestas, están rotas, están muertas, ¿cómo van a hacer su trabajo? No van a hacer su trabajo. Entonces, no se está haciendo nada. Estás llenando el estómago, pero no estás haciendo nada. Luego, la carne tiene hierro, dicen, sí, pero tiene un hierro que es hierro M. El hierro M tiene una particularidad. Cuando entra al organismo, saben que uno ingiere los alimentos, esos alimentos pasan por el proceso digestivo y entra por capilares para ir metiéndose a la sangre, ¿no? Para enviar a través de las células todos los nutrientes al organismo. Pero ocurre una cosa, esos capilares, ¿sí? Todo lo que son las venas, las arterias, cuando entra el hierro M, ¿sí? Que tiene la carne en descomposición, las paredes endoteliales, de las paredes internas de las venas, las empiezan a romper, ¿sí? Las obstruyen de grasa y las rompen porque la carne tiene mucha grasa. Entonces, empiezan a taponar la vena y hacer que el agujero por donde pasa la sangre sea cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño. Entonces, esto trae dos factores principales. Primero, rompe las arterias, las destruye por dentro. Lo segundo, empieza a dañar el corazón. De manera que las personas que tienen problemas del corazón y que tienen problemas en las venas, mayormente es por el consumo de carnes. Lógico, ahora yo estoy enfocándome en la carne, pero no podemos decir que todo sea por la carne. Aparte de que también hay cosas colaterales, es decir, hay que tener también en consideración la cantidad de azúcares refinados, la cantidad de harinas refinadas, la cantidad de refrescos que toman. Yo ahora les voy a explicar algunos productos que son cancerígenos. O sea, ¿qué es cancerígeno? Que produce la destrucción de las células, ¿sí? Aquí está hablando del tema de las emociones de los alimentos, considerar que la forma en la que muere un animal es esencial a la hora de comérselo. Porque el pueblo de Israel, cuando iban a hacer un sacrificio de animal, cortaban el cuello del animal, lo trataban bien, lo llevaban encima de ellos incluso, lo trataban bien. Cuando lo subían con toda la tranquilidad del mundo a donde iba a ser sacrificado, con un cuchillo bien afilado, hacían un corte en la yugular, ¿sí? De izquierda a derecha, si no me equivoco. ¿Sí? Pero la muerte era instantánea. El animal no se enteraba de que lo iban a matar, no sentía el estrés, no sentía miedo, ni siquiera se daba cuenta de lo que estaba pasando y su muerte fue casi que indolora. Apenas si sintió el corte, porque el momento que le cortan ahí, se desconecta el cerebro. Entonces, vemos la diferencia de cuando un animal muere en esas condiciones a cuando lo ves haciendo cola
oliendo las hormonas del miedo del cerdo que está 5 metros más adelante, que lo están descuartizando. Entonces, este tipo de cosas se van a imprimir en la carne y uno se las va a comer y van a pasar a nuestro sistema, a nuestro ADN. Si uno dijese que esta carne está medio hecha, peor aún porque todo eso está pasando, esos componentes al núcleo de nuestras células. Si está muy hecho, pues es el hecho mismo de que esa carne está produciendo, está produciendo efectos carcinógenos por la destrucción de todos esos elementos a altas temperaturas, especialmente cuando uno hace una barbacoa. Ahora por aquí les voy a mostrar una estadística del nivel de casos que tienen problemas del corazón, se ralentiza la esperanza de vida y los problemas cardíacos y demás de las personas que consumen muy a menudo carne a la brasa, o sea, barbacoas y cosas así. ¿Qué más puse yo por aquí? A ver, lo de las enfermedades mentales, lo estaba comentando, daño al sistema autoinmune hasta en un 70%, por la cuestión del intestino. ¿Qué más? Aquí está también, la carne contribuye a la degradación celular. Es que es lógico, las células funcionan por conductividad de energía de entre células vivas, la comunicación a células vivas. Si llega una célula muerta, a mí no me va a comunicar nada, a menos de que sea un fantasma. ¿Sí? Entonces, si está muerta, no va a producir nada, solo va a llenar la sangre de porquería, de desecho, ¿sí? De cadáveres y de grasa. Entonces, tenemos un problema. ¿Qué más? Degradación celular. Y también está otro factor, y es que la vida trae vida, la muerte no puede traer vida. Es un organismo que está muerto no puede darme vida, pero las cosas que están vivas sí van a traer más vida. Y eso lo puede uno profundizar mucho más en cómo se traduciría este aspecto que estoy diciendo filosófico a un nivel práctico, ¿no? También la carne roja sí aumenta los niveles, o sea, los casos de diverticulitis, que es inflamación intestinal, por lo mismo que estoy diciendo. Inflaman los intestinos porque se pudren. O sea, imagínense, por decir un caso, ¿no? Supongamos que ustedes hacen un corte, ¿no? En un dedo. Y hay un animal en descomposición por aquí cerca, ¿sí? Pongan ustedes el dedo cortado al lado del animal en descomposición y péguenlo y frótenlo, ¿sí? Y esperen un rato. ¿Qué creen que va a ocurrir? ¿Sí? Una infección. Es lógico, porque ese organismo en descomposición se está llenando de moscas, de bacterias, de todo ese tipo de temas, y la herida está abierta. Apenas si las plaquetas están empezando a hacer su trabajo, cuánto hierro tiene uno en el organismo para poder trabajar en ese proceso de cicatrización. Cualquier cosa del exterior se puede meter al cuerpo. Entonces, el intestino por dentro, ¿qué es menos, ¿cómo se dice? Es menos duro, por así decirlo, que la piel, porque está hecho para absorber. La piel nuestra, en cambio, depende del nivel de porosidad, de la temperatura también, la conexión que tenemos del exterior con el interior. Y si la piel fuese mucho más suavita, pues nosotros cualquier corte, cualquier toque, cualquier cosa nos haría muchísimo daño. Entonces nuestra piel también tiene que tener un nivel de resistencia. En el intestino no. Dentro de nuestro organismo no hay una membrana así de resistente como nuestra piel, sino que todo es esponjoso, todo es poroso. Cualquier cosa que metes, él la absorbe, o como esponjas. Entonces el intestino está trabajando como una esponja. Si tú le pones ahí una carne en descomposición, él está absorbiendo y nutriendo el cuerpo de putrefacción. Eso es lo que está trayendo muchos de los grandes problemas, de los problemas que o sea, si lo llevamos al nivel de la forma, al nivel biológico, los problemas mentales, los problemas del corazón, de las arterias, problemas del colon, todo eso, en realidad, de los intestinos, todo está viniendo, entre otras cosas, por el consumo de las carnes. ¿Sí? Para que aten cabos y vayan viendo qué curioso. Ahora uno dice, ah, con razón. Lógico, repito, no es que solamente se remita a eso, ¿sí? No es que solamente tiene que haber otros componentes y hay otras muchas cosas. No vamos a echarle la culpa de todo, vamos a satanizar la carne y decir que todo es la culpa de ella. Por ejemplo, algunos cuestiones que son cancerígenos colateralmente con el tema de la carne, justo lo que estoy diciendo, que no puede decir que la carne lo sea todo.
Por ejemplo, los alimentos que nosotros compramos que están enlatados, lógico, muchas veces, y vamos a tener que tener muchos de esos cuando se produzca la tendencia de las ecoaldeas. Porque muchos alimentos, o sea, en ese proceso habrá un tiempo de agricultura y un tiempo en el que no se va a poder, no habrá posibilidad de agricultura por las cuestiones climáticas. Ahí es cuando va a tener uno que hacer acopio de lo que guardó en conservas. Entonces, esto es como una curiosidad para que uno lo tenga en cuenta. Los alimentos que están en conservas, que están, o sea, que están en frascos de metal, a pesar de que estén bien conservados y todo eso, el metal lixivia, ¿sí? Es decir, si lo pudiésemos ver con un microscopio a largo tiempo, veríamos que el metal lentamente va soltando sus componentes, ¿sí? Muy lentamente. Esos componentes se van a mezclar. Esto se ve mucho, por ejemplo, con la salsa de tomate en frasco. El tomate, como es ácido, acelera este proceso. Entonces va a absorber muchas de esas mini partículas de aluminio que tienen estos frascos. ¿Ok? Entonces eso potencia también la cuestión cancerígena. También está, por ejemplo, lógico, los refrescos, lo que llaman las gaseosas. Que decir, aquí pueden ver la lista de la cantidad de cosas dañinas que producen los refrescos. Y no es que digan, no, es que la Coca-Cola sirve para desaflojar tornillos. La Coca-Cola en realidad es que debería ser utilizada para eso, para aflojar tornillos, para el óxido. En el caso terapéutico, una persona tiene problemas del estómago, pero la Coca-Cola no debería ser considerada un producto para el consumo. No, debe ser un producto para casos de problemas de estómago en ciertos momentos y el resto como un producto químico. Pero bueno, lógico que como aquí hay intereses en una empresa tan poderosa y después le siguen otros muchos productos similares, que aparte de que no tienen nutrientes, aquí pueden ver la lista de la cantidad de cosas tóxicas que producen en el organismo. Por eso digo que no le podemos echar la culpa solo a la carne, pero entender eso. Los peces de cría, como expliqué antes también, que no tienen realmente nutrientes porque ellos los necesitan en sus lugares adecuados. Es decir, lo mismo que el salmón, que no es de río. Entonces, ¿de dónde es el salmón? Si en el río es donde él está haciendo todo su proceso y tiene su alimentación adecuada, o sea, lo que es el salmón, para que tú te lo comas, requiere que él viva en el río. Pero si está en otro lugar, entonces, ¿de dónde sacó su alimento? Entonces, está desnaturalizado. Tú no estás comiendo algo que digas, tengo las propiedades del salmón porque me he comido salmón. No, tú tienes las propiedades de algo que se supone que es un salmón, pero no puedes decir que te coma salmón porque su carne ha absorbido lo que él ha comido, pero él no está en las condiciones en las que tiene que estar. ¿Okay? ¿Qué otras cosas? Carnes procesadas. Eso también lo he hablado mucho y llevo años diciendo a la gente, mucho cuidado con eso. Cuando tú crees que vas a McDonald's y te comes unos ricos nuggets, no tienes ni idea de lo que eso realmente es. Cuando te comes una salchicha, es una de las cosas más dañinas del mundo. Bueno, no voy a hablar del bacon, porque el bacon es prácticamente una bomba nuclear que te metes al cuerpo. Es básicamente un productor de cáncer. Pero, por ejemplo, el caso de las carnes procesadas, el jamón, la mortadela, el no sé qué, ¿qué es eso? En esencia, animales que se han inflamado, ¿sí? Porque ellos les tienen que inyectar antiinflamatorios, les tienen que inyectar antibióticos por como dije, los procesos emocionales en los que ellos están, porque mucha carne para que no se dañe le tienen que inyectar cosas, porque muchos de ellos han muerto y se han inflamado, entonces para evitar esa inflamación, para sacarles el pus, que se llenan de pus, los tienen que pinchar y sacarles el pus, para que uno no coma pus. Entonces les tienen que inyectar un montón de cosas. Cogen vacas, caballos, lo que ellos vayan trancando, eso van metiendo ahí, lo meten en una máquina gigantesca y la trituran. Lo trituran todo y lo convierten en un montón de pedacitos. Esos pedacitos, si uno los viese tal como son, nadie se los comería. No vas a comerte algo con ese montón de color rojo de sangre y de pedacitos de huesos y pedacitos de tendones. Te vomitarías, ¿no? Entonces, se le ponen unos componentes para que le dé un color rosadito, para que se vea bonito. Y le ponen unos productos para que eviten la putrefacción, para que eviten el mal olor, para que dé un buen sabor. O sea, le ponen básicamente
es un proceso químico, es un proceso de laboratorio, casi, ¿sí? Casi que un proceso de laboratorio, para conseguir que toda esa masa se presente después para que uno diga qué rico. Tiene que ponerle azúcar. O sea, es decir, es un proceso completo para convertir todos esos pedazos de animales muertos en algo que tú te quieras comer. Porque de seguro que si ustedes viesen el proceso en el que se hace eso, se vomitarían. Porque son las cosas más nauseabundas que hay. Y ahí está, como digo, el jamón, la mortadela, el chorizo, todas esas cosas, la salchicha, mezcladas a veces de un animal, otras veces son varios animales. Esas son las cosas más horribles y asquerosas que hay personalmente. Cada vez que veo algo así, me digo, uy, no, qué locura. Pero no le tengo tanta cosa cuando uno está hablando, por ejemplo, de un pescado, de un pollo, de una carne de vaca. Bueno, como les digo, la cuestión es también qué forma uno lo mata para que uno no esté absorbiendo eso. Pero si ya vas a comerte una carne procesada, ahí ya hay que comprender que eso sí está considerado cancerígeno y la propia OMS lo ha reconocido. Esos alimentos producen cáncer. Luego otra cosa, el popcorn de paquete, ¿sí? Porque una cosa es cuando coges y compras el maíz natural, le pones un poquito de aceite, sal y lo pones que haga pum, 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 y te lo comes. Fantástico, muy rico. El problema es cuando tú lo compras en un supermercado que viene un envoltorio, lo metes al microondas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el envoltorio y el tipo de grasa que ponen. Porque para ahorrar costos, muchas empresas eligen ciertas grasas. ¿Sí? Eligen ciertas cosas. Cuando dicen, esto es óleo de palma, para no decir aceite de palma, porque lo que hay detrás de esto, aparte de la explotación que hay, los animales que pierden sus entornos, lo dañina que es ese aceite. Entonces, tratan de cambiar los términos, pero muchas veces para facilitar se utilizan ciertas cosas grasosas, aceitosas o mantecosas, que sean más agradables. Cuando hablamos de mantequilla, de margarina, todo esto, que se hace más agradable. Entonces, ¿qué pasa? Aparte de que eso de por sí no es saludable, cuando, como digo, elevamos la temperatura, se desnaturaliza aún más. Entonces, no te estás comiendo un popcorn casero, que a mí me encanta ese popcorn casero, sino que te estás comiendo un popcorn que tiene una grasa dañina y que aparte el recubrimiento del que está hecho, cuando eleva la temperatura, lixivia, suelta sus componentes y se van a meter en los popcorn. Y eso es un componente que no me acuerdo cómo se llama, no sé si yo puse aquí el término, creo que se llama, a ver, perfurocetanolor, algo así, no me acuerdo, hay un término, pero yo a veces no entiendo ni mi propia letra. Bueno, entonces tiene un producto ahí, por lo que si quieren comer el popcorn, no le tengan reparado el popcorn, no hay problema, pero háganlo de forma casera, en una ollita, no compren esos paquetes que lo meten en el microondas y lo calientan, ¿sí? Porque ese es dañino. Papas fritas, lamentablemente, ese es otro problema. Comer papas fritas, como digo, es toda una ciencia, yo casi nunca las como, pero si las fuese a comer, ¿cómo las haría? Procuraría que fuese un aceite nuevo, ¿sí? Un aceite que acabo de abrir, no un aceite que ya he utilizado 2, 3, 4 veces. Procuraría que el aceite estuviese bastante caliente para que no absorba la papa. Eh, o sea, eso. Lavaría bien las papas antes de hacerlas para quitarles el almidón. Procuraría que estuviesen secas para que no haga chispa y se produzca se produzca un cambio de temperatura en el aceite, porque si baja la temperatura, absorbe la papa más grasa. Terminaría de hacerla, les pondría muy poquita sal, porque la gente exagera echándole sal, lógico, saben rica con bastante sal, y las empaparía en algo absorbente, como puede ser una servilleta o papel de cocina o papel higiénico, algo así, para que absorban la mayor cantidad de esa grasa. Y procuraré no comerlas de noche. Entonces yo no quiero que dejen de comer ciertas cosas, porque yo lo digo, pero que sí que tengan conciencia. ¿Vas a comer papa frita? Bueno, cómela de vez en cuando, pero no como hay gente que lo tiene como parte del área culinaria. Eso no es saludable, ¿sí? De por sí es muy difícil poderte comer unas papas que sean saludables, muy difícil. Hay quienes hacen papas al horno, eso sí es excelente, especialmente en un horno de barro, como les llaman en algunos lugares, o de leña. Perdón.
donde puedes hacer unas papas de otra manera. Hay papas que se hacen al horno natural, a que se hacen en el horno casero, ¿sí? El horno que tenemos en la cocina, sí, que se hacen así, fabuloso. Y tengo un amigo que hace unas papas riquísimas así. Al horno uno puede hacer unas comidas excelentes, al vapor también, las papas al vapor, hay muchas formas, pero cuando se trata de freír, pues tratar de no abusar y saberlo hacer de la manera adecuada. ¿Qué otra cosa aquí dice que es cancerígena? Los aditivos, los adulcorantes, todas esas cosas que le agregan a veces a las cosas para que sepan dulce. Los encurtidos o frascos tienen también su porqué. Alimentos curados con sal, pues también tienen su porqué. Ahí está pues, la explicación de los nitratos y los nitritos y demás. ¿Por qué los encurtidos y los alimentos en frasco? Porque para que se conserven hay que ponerle cosas. El problema aquí con todo esto es que no es que por el hecho de que tú te comas un alimento que esté en un frasco ya es dañino. Porque entonces, ¿qué pasa? Si yo preparo una comida, la meto en un frasco, ¿se volvió dañina porque el frasco le hizo dañina? No. Es que para comercializar los alimentos no es rentable que tú pongas un alimento que a los 3 días se va a descomponer. Eso es normal. Eso es lo sano, que un alimento se descomponga porque tiene que oxidarse. Lo que no es sano es que yo te dé un producto que va a durar 2 años. ¿Cómo puede ser posible que ese alimento dure 2 años? ¿Qué le pusiste dentro? Entonces aquí tenemos un dilema. ¿Qué le puse yo dentro para que esto dure 2 años? Entonces, el tipo de cosas que les ponen, nosotros no las comemos. Lógico, hay quien va a comprar un melocotón en almíbar. El almíbar es muy rico, pero ¿eso qué es? Una cantidad exagerada de azúcar. Y como el cuerpo no lo absorbe, se queda bailando dentro del torrente sanguíneo. ¿Sí? Y eso al final termina produciendo posiblemente diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué pasaría? Yo le puedo quitar el almíbar o le puedo quitar lo que sea a esos alimentos, pero él estuvo flotando ahí, él estuvo absorbiendo y manteniéndose en ese líquido, es como su placenta. El bebé, él puede estarse nutriendo por el cordón umbilical, pero el bebé se está nutriendo también de la placenta. Entonces, este también es una cuestión. Como digo, en algún momento vamos a necesitar tener muchos alimentos encurtidos, muchos alimentos enlatados, lógico, pero ya es una cuestión, digamos, de supervivencia, es una cuestión de necesidad. Ahora mismo, si uno puede elegir entre un alimento natural y un alimento en un frasco, que lo elija natural, ¿no? Eh, Después, claro, aquí los alimentos que les han inyectado hormonas y antibióticos y todo eso, como digo, bueno, ¿qué más? Mm, vale, este no lo subrayé. Ah, bueno. Productos que producen son cancerígenos. Bueno, a veces también los animales, o sea, la grasa de los animales produce resistencia a la insulina. Sí, eso también lo estaba poniendo antes. Tampoco quiero asustarles tanto con el tema de la carne. El plato de carne procesado aumenta el riesgo de cáncer en un 51%. El tema de las bacterias que ya les comenté, el tema de cómo rompe las arterias. Eh, las células nerviosas se quedan sin sangre oxigenada, produciendo demencia, también lo comenté. Bueno, bueno, eso ya comenté casi todo ese asunto. Ahora, digamos que queremos comernos una carne. Tengamos en consideración que si hacemos una carne a la barbacoa, todas esas partículas del carbón, y ya no solo la carne, o sea, cuando hacemos, a mí me gusta, por ejemplo, hacer a veces verduras a la barbacoa, me parece riquísimo, pero soy consciente de que yo no me estoy comiendo solamente una comida ahí, yo me estoy comiendo todas esas pequeñas partículas del carbón que se quedan pegadas, ¿sí? A la comida. Entonces, todas esas pequeñas partículas de ceniza y de descomposición, de descomposición no, todas esas partículas, ¿sí? Que están en combustión, se están pegando a la comida y yo me las estoy comiendo. De manera que yo no estoy solamente comiendo verduras, estoy comiendo eso. Ahora agreguémosle una carne que están ahí, dele, que dele, dele, que dele, absorbiendo durante un buen rato todas las partículas, ¿sí? De polvo, de ceniza y demás que están saliendo de la brasa, que estás tragando todo eso. Por eso por lo que les comentaba que se han hecho un estudio por lo menos con 800 personas, si no me equivoco,
donde se descubrió que, o sea, el problema que había detrás de todo esto, ¿no? No sé si aquí repetí la diapositiva. Ah, no, qué raro. ¿Qué me pareció? No. Bueno, eso, entonces se puede hacer. Luego, freír. Hay gente que le encanta estar friendo. Yo les comenté que el tema de freír debería sustituirse por saltear. ¿Sí? Saltear es poner una pequeña capa de aceite y saltear. Un aceite que sea resistente al calor. ¿Sí? El de semillas, por ejemplo, el de girasol es más resistente. Lógico, poner una pequeña capa. No utilicen aceite de oliva. Es más sano, pero el aceite de oliva no aguanta las altas temperaturas. Eso es para alinear los alimentos, no es para cocinar. Entonces, por ejemplo, tener un aceite que sea resistente al calor, como es el aceite de girasol, y si no investigan al respecto si quieren poner algo. Pero la cuestión es poner una pequeña capa para que, pues, dependiendo qué tan bueno sea el teflón, si el teflón es muy bueno, fantástico, pero si no, para que la comida no se les pegue al fondo. Entonces, poner las verduras, irles dando vueltas, taparlo, ¿para qué? Pues para que el calor evite que estén gastando demasiada energía y la comida se prepare antes. Bajar la temperatura porque no les interesa destruir las moléculas del alimento, sino simplemente que el alimento abra los poros, suelte su jugo y se mezcle con lo que estamos haciendo. ¿Sí? Es una cuestión de la ciencia, la química del alimento salteado. Si lo quieren hacer al vapor, como les he dicho, que también es una muy buena opción, no tiren el agua, porque ahí en el agua se fue todo el nutriente del alimento. Por eso mejor una sopa, porque en la sopa por lo regular uno aprovecha todo. Si es un alimento al horno, fantástico. ¿Cuál es la desventaja? Pues que el horno consume mucha energía, ¿sí? Mucha electricidad, y a lo mejor tarda un poquito. Pero bueno, yo creo que eso ya es cuestión de cada uno como quiera preparar los alimentos. Eh, Crudiveganos siempre van a ser los mejores. O sea, alimentos donde ustedes no necesiten utilizar una sartén, ni un microondas, ni un horno, ni nada, ni siquiera lo congelado. Procuren lo más posible no poner las cosas en congelación porque se dañan la fluctuación de la energía. ¿Qué es lo que hace una nevera? La nevera, ¿por qué enfría un alimento? ¿Sí? La nevera enfría un alimento porque hay un gas. Ese gas tiene por función absorber la energía, o sea, el calor del alimento. En el calor del alimento está su energía. Entonces, a más tiempo hay un alimento en la nevera, más energía ha perdido. En esencia, si nosotros necesitamos los alimentos, o sea, la energía de un alimento, ese alimento debería estar, si fuese posible, no entrar a una nevera. Pero si va a entrar a una nevera, que sea el menos tiempo posible. Y lo más por encima de todo, que no tengas que ponerlo en el congelador. O sea, hay mucha gente que muchas de las cosas que compra son congeladas. ¿Por qué? Por la facilidad, ¿no? Pero tengan en cuenta que ese alimento no tiene nutrientes, porque el proceso de congelación le ha quitado su energía. ¿Ok? Que tienes algo que necesitas poner en la nevera, usualmente son carnes. O sea, yo uso la nevera, ¿por qué? Porque en mi caso consumo tanta comida que si no la pongo en la nevera, ¿dónde la voy a poner? No la puedo poner por fuera, estoy todo el rato comiendo. Pero en realidad, si no fuese así, la nevera, ¿para qué la necesitas? Pues para muy poco. Lo que pasa es que también por la forma en la que uno organiza su rutina, pues termina siendo mucho más práctico ir metiendo cosas a la nevera. Pero les doy ese tip para que sean conscientes de cómo funciona y lo entiendan la mecánica del asunto y procuren tratar de comer las cosas de forma más cruda y vegana. Las verduras a veces uno quiere tenerlas en la nevera, es que ¿dónde las vas a poner? Se te descomponen. Procurar poner lo que pueda resistir la temperatura afuera, calcular más o menos, o sea, yo puedo hablar de mi caso, porque creo que es más fácil si voy directamente a una ejemplificación. Hago una compra cada X días, ¿sí? Una compra de semana y entre semana una que otra cosa que va sustituyendo. El banano, hay gente que lo mete en la nevera, yo lo dejo por fuera, porque prefiero comer banano fresco y no necesito ponerlo en la nevera de esa manera. ¿Sí? A veces es un poco más tedioso porque como mucho banano, pues tengo que estar yendo 2, 3 veces a la frutería, pero no importa porque estoy invirtiendo en salud, entonces aprovecho y compro algo más. De esa manera no tengo que estar teniendo los alimentos congelados, ni mucho tiempo en la nevera, ni se me van a estropear. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo pepino fresco, esto fresco, aquello fresco. Sé que el brócoli, si lo dejo por fuera, se me va a poner marrón. Entonces el brócoli sí lo pongo dentro, pero no lo voy a dejar dentro como quien dice, bueno, puede aguantar una semana. No, voy a tratar de aprovecharlo. Si lo compré,
tratar de comerme los próximos 3 días para que no pierda su energía, ¿sí? ¿Así me entienden a dónde quiero ir con esto? Igual los huevos, igual, bueno, los huevos ya es otro tema, pero como les comentaba en la clase sobre los huevos, que el huevo después de varios días, él también empieza a descomponerse. Entonces, si vas a comprar un panal de huevos gigantesco para que te dure más tiempo, cuando esa gallina puso ese huevo, cuando llegó al supermercado, cuando lo compraste y cuando te lo vas a comer. Han pasado muchísimos días. Entonces, lo ideal es que el huevo tenga menos de 3 días. Por eso, a veces es mejor comprar poquito, de vez en cuando pasas por la tienda o por la frutería, si pudiesen tener la oportunidad de una frutería cerca, de vez en cuando hace una compra enorme para que te aguante mucho tiempo y todos esos alimentos están en la nevera perdiendo energía durante días y días y días y a veces hasta semanas. Entonces, eso también otro tip. Otro tip, el microondas. Procuren no utilizar microondas. A veces sí es cierto que realmente resuelve uno bastante un microondas. Eh, entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la mecánica del microondas? Si no se las he comentado, y si no la conocen, puede que ya la conozcan, es que bombea, igual que las antenas 5G, es el mismo efecto, bombea ondas, por eso se llama ondas de microondas, o sea, microondas, bombea a altas, ondas, se me fue la palabra, ondas de microtesla, ¿sí? Muy altas, golpean las superficies y las rompen. ¿Qué es lo que rompen? Las moléculas, ¿cuáles? Las de agua. Entonces, al romper las moléculas de agua y producir un choque de átomos, producen una excitación energética que acelera. Entonces, eso lo que hace es elevar la temperatura, porque se vuelve, los átomos se aceleran. Cuando un átomo va lento, se enfrían las cosas. Cuando un átomo se acelera, se calientan. Igual que el steam, que el vapor. Son partículas que están disparando a toda velocidad, pero uno no las ve. Lo único uno que ve es un vapor, pero en realidad si lo puedes ver en chiquito, son un montón de partículas que se han acelerado por la temperatura, entonces se inflan, por así decirlo, se crea un vapor y se elevan hacia donde la condensación sea, de presión sea menor, o sea, más hacia arriba. Entonces, el microondas facilita cosas, pero tengan en cuenta que puede dañar el alimento porque daña el agua. ¿Qué técnica puede utilizar uno? Si vas a calentar algo con el microondas, ponlo en un recipiente que tenga agua. De manera que va a calentar el alimento, pero no va a quitarle el agua al alimento, sino que va a calentar el agua que tú pusiste alrededor. Esa puede ser una técnica también. Yo a veces la he utilizado cuando he necesitado calentar ciertos alimentos que no quiero que me los dañen. ¿Sí? El calienta el agua, pero el alimento no me lo está destruyendo, especialmente cuando uno quiere utilizar microondas para hacer defrost. Bárbaro, una barbaridad porque está rompiendo todas las moléculas del alimento. Fíjense que de hecho cuando van a preparar comida, el pollo que ponen a cocinar, a más congelado, más frío esté, es así de gordito y cuando terminan de hacer está escueto, perdón, escurrido. Y dice, ¿y a dónde fue a parar todo? Era agua, estaba todo hinchado de agua. Sea agua natural como agua que le inyectan para que se ponga más grande, ¿no? Entonces también tener en cuenta eso, el asunto del microondas, el asunto de la nevera, y bueno, eso quería comentarles, algunos tips para que, pues, miren también diferentes maneras en las que preparan los alimentos para que no tengan necesidad de utilizar esto o aquello. Otras veces también la batidora también es muy, muy recursiva, ayuda también a recurrir mucho a técnicas en las que uno pueda saciar el estómago sin necesidad de cocinar algo. Metes unas piezas de fruta, lo pones a batir, fantástico. Que no sabe muy dulce, pues échalo en banano. Que igual ya comí banano, pues compra panela, ¿sí? Panela natural, las rayas y le echas panela natural. Sí, hay diferentes formas de endulzar las cosas sin necesidad de comprar azúcar, edulcorante, aspartamo, cosas que se supone que si las sacas de la naturaleza son saludables, pero cuando las procesas, ahí es ya cuando ya pierden. No es lo mismo una stevia de verdad a una stevia que ya compras en un frasco. ¿Ok? Bueno, por hoy yo creo que ahí ya les he dado bastantes datos sobre alimento y bueno, seguimos entonces en la próxima clase. Dudas que tengan, cosas que quieran preguntar. No, muchísimas gracias. La única pregunta que yo tenía, tú la contestaste, que era la famosa, ¿cómo se dice? Lo que uno escucha del hierro, que todo el mundo te dice, ay, te vas a volver vegetariano y se te va a bajar la hemoglobina. Pero vos lo contestaste, o sea, que el hierro que viene de realmente la carne, no.
Entonces el hierro se Claro, precisamente necesita. claro, así. Y el hierro lo tienes en las lentejas. Oh, ok. Y aparte, las lentejas son el único alimento hasta donde tengo conocimiento que produce nitrógeno. Y el nitrógeno es el que construye el músculo. O sea, los músculos están básicamente en proceso de creación gracias al nitrógeno. Entonces es una buena mezcla el nitrógeno por ello. Otra cosa, como creo que también lo comenté, no sé si estabas en la clase, cuando nos hablan sobre la vitamina B12. Es que la vitamina B12 está en los animales, no la vas a encontrar sino en suplementos. Sí, pero ¿por qué está en los animales? Porque los animales se la comieron del suelo, porque con una vaca está comiendo hierba, ella no limpia la hierba para no comer tierrita, ella se la traga. Los animales que rumian, ellos van tragando y van tragando. Y la vitamina B12 está en el suelo. Entonces, te la comiste el animal porque el animal se la comió en un pedazo de hierba que arrastró consigo tierra, que ya se tragó. Ahí está la vitamina B12. Acabo de dar cuenta que Entonces, como pierna. claro, está lo chistoso. Pues sí, entonces compraron un suplemento de vitamina B12. ¿Qué hago yo? Como les estaba, no sé si estabas en la clase cuando lo comenté, que cuando compro papa, por ejemplo, o zanahoria, no las rayo, las lavo bien, sí, porque no, a quién le apetece comer tierra o comer virutitas de esas que casi que uno muerde y se le rompe un diente. No, lo lavo bien y lo cocino así como está, con la piel. La papa, la batata, la zanahoria, los lavo, me los como así. De manera que como ellos han absorbido por su membrana todos los nutrientes de la tierra, ahí de seguro está la vitamina B12. ¿Sí? Oh, sí. Muy interesante. Sí. Bueno, ¿alguna otra cosita? No, todo. La clase muy clara de hoy. Bastante clara me quedó. Bueno, listo, pues ya sabe, hacerse vegetariano. No, pero también tengan en cuenta una cosa, las transiciones, hay quienes hacen transiciones a lo brusco, eso no es recomendable porque el cuerpo está acostumbrado a una alimentación. Entonces, si quieren ir dejando la carne, no lo hagan de golpe. Si lo quieren hacer de golpe, eso ya es cosa de cada uno. Pero pueden ir reduciendo las porciones, ¿sí? Reduciendo las porciones, no calentar demasiado la comida, ¿sí? Por ejemplo, una sugerencia, quieren comer un pedacito de carne de vacuno, de pollo o de pescado, la manera más saludable siempre va a ser al vapor, ¿sí? Al vapor. Esa siempre va a ser la mejor manera de cocinar. En general, los alimentos al vapor es la mejor manera, ¿sí? Solo que en este caso no se beban el líquido que sale de ahí. Pero el pescado, el pollo, la carne, la pueden hacer al vapor. Yo no sé cómo será la carne de vacuno al vapor, no la he probado. Pero sí he probado el pollo, el pescado al vapor y sabe muy rico. O sea, ¿cuál es la diferencia? Que no lo puedes condimentar, sino al final. Pero bueno, eso no creo que sea un problema. Uno le pone unas especias encima, un poquito de pimienta, un poquito de cebolla muy chiquitita para que no se note ese picor y un poco de cilantro, ¿sí? Pues eso también depende del gusto de cada persona, ¿no? Ok, Bueno, muchas gracias. Que descansen. bueno, entonces, dale, pues que tengan una excelente semana. Un abrazo. Bendiciones. Bueno, igual. Gracias, bendiciones, saludos a Buenas todos. noches. Bye. Bye, Amén, bye. igual. Listo.